a todos aquellos que aman la verdad en lo íntimo. Hoy es un día muy especial para mí porque hoy representa, creo yo, el inicio de una temporada que algo parecido sucedió cuando el Señor me llamó hace como 8 años, en el 2015. Empezamos a recibir de parte del Señor en las meditaciones, en las madrugadas. El Señor me iba dando entendimiento y palabra. Y los videos están allí, uno tras otro, por unos cuantos años. Pero estos años que han pasado, estos 3 últimos años, diría yo, han cambiado algunas cosas en el sentido de cosas sueltas que se quedaban siempre. Y aún se quedan muchas cosas sueltas. Me imagino como a todos ustedes, como a todo hijo o hija de Dios honesto, sincero. No tenemos todas las respuestas ante las evidencias arqueológicas, ante las evidencias que están a nuestros ojos, ante las evidencias científicas. Entonces, en este día quiero entregar esta enseñanza que le he titulado El tiempo se ha acercado. También estaba peleando para poner un nuevo nombre, o sea, otro nombre. Podemos negociar la especulación, pero no podemos negociar las escrituras. Estaba pensando también poner ese nombre, porque tiene que ver exactamente con eso, que hoy vamos a tratar de el tiempo se ha acercado, esa palabra se ha acercado. Juan el Bautista, el Señor Jesús empieza su ministerio diciendo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde empezó esto? Esta introducción la quiero hacer porque quiero confesarles que yo no he tenido la visión al 100% cuando he estado haciendo alguna de las enseñanzas con respecto a la escatología. Se me quedaban muchas cosas en el tintero, o sea, muchas cosas que no comprendía. Y lógicamente, usando la escritura, interpretándola espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, bueno, pues yo tenía una conciencia limpia delante del Señor para enseñar lo que enseñé. Por ejemplo, con respecto al milenio. Como ustedes saben, se puede alegorizar, se puede espiritualizar principios divinos. Un día puede ser de 24 horas. Pues el Señor dijo, el día tiene 12 horas, o sea, un día de 24 horas, un día de 12 horas. Para otros, pues, un día para el Señor son como 1000 años. Entonces, es válido cuando nosotros usamos las escrituras para establecer principios, y que cuando contradice algo de la propia escritura, un pasaje, nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor, buscar la guía de su Espíritu Santo, porque sin su Espíritu Santo no vamos a poder entender ni interpretar bien lo que el Señor quiso decir. No es que tenemos que tener una buena interpretación de lo que nosotros creemos, sino la meta sería saber y entender lo que el Señor, nuestro Dios, tanto en el antiguo pacto a los antiguos, habiendo hablado, como dice la palabra de Dios, muchas veces en otro tiempo de diversas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea, y acá ya empieza, en el tiempo se ha acercado. La misma palabra dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, dice el libro de Hebreos. Entonces, hablando de mi posición con respecto a algunas enseñanzas que las espiritualicé conforme a las escrituras, pero sí quedaron cosas que yo mismo me hacía la pregunta, ¿no? Ejemplo, con respecto básicamente a Apocalipsis capítulo 20, pues del 1 al 15, creo que es todo el capítulo 20, contextualicé en base a
a lo que está escrito, ¿no? Para el Señor un día es como 1000 años. ¿Qué más hablamos? Que hay formas de interpretar espiritualmente las cosas y son válidas también. De la abundancia del corazón salen las cosas, los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios. O sea, el adulterio es físico, pero nace y sale de allí, del corazón. El templo de Dios, destruyan este templo, yo lo edifico en 3 días. Pero el Señor hablaba del templo de su cuerpo. Y ahí es donde quiero entrar un poco más en detalle. Dice la palabra de Dios, y voy a hacer esto como una introducción. A ver, vamos a ver. Quiero ir a Marcos capítulo 7, verso 9. Pero antes de ir a Marcos, vamos a Marcos capítulo 4, del 11 al 13. Marcos capítulo 4, del 11 al 13. Vamos a poner aquí Marcos 4, del 11 al 13. También vamos a estar leyendo aquí 4, y también vamos a leer el mismo Marcos capítulo 4 también 33 y 34, donde dice la palabra del Señor en Marcos 4, 11. Les dijo: a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, a ver, ok, este contexto, porque lo quiero poner y quiero estar seguro de que estoy en el contexto correcto. Aquí empieza la parábola del sembrador en el capítulo 4. Enseñó el Señor Jesús y comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. O sea, quiero establecer eso. Quiero que se imaginen esa escena donde había mucha gente y empezó el Señor la parábola del sembrador. Ahora, el versículo 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, o sea, sus discípulos con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, los cercanos del Señor, sus discípulos, está bien que eran 12, pero eran mucho más de 12 discípulos. Él escogió 12 para que estuvieran con él. O sea, en otras palabras, para que donde él iba a dormir, también el aposento, ella dormía en ellos. Donde comía él, comían. Pero pues los discípulos eran muchos. Una vez ungió a 70. Bíblicamente estoy dando escritura para que nos centremos en algo importante. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron, o sea, sus apóstoles, sobre la parábola, y él ahí empieza a decir: a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y dice, y se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, aquí estamos viendo que el Señor Jesús medio que se sorprende, porque estaban sus 12 apóstoles, sus discípulos cercanos, y ellos no entendieron la parábola. Ok, es como decir: ¿pero qué les pasó? A ustedes les voy diciendo todo. Como dice, vamos a leer también en Marcos, el mismo capítulo 4, verso 33. Dice Marcos 33 y 34. Dice ahí mismo: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, eso también lo podemos ver en lo mismo en Mateo 13, 11, la misma historia.
si leemos, dice lo mismo. Porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que podemos establecer esta verdad, que a sus discípulos, dice, les hablaba en particular, les declaraba todo. Entonces, por eso que el Señor se sorprende. ¿Cómo vas a entender todo lo demás si no estás entendiendo esta parábola? Se supone que ustedes tienen la información, el entendimiento que yo les estoy dando, para que cuando yo hable a la gente, porque siempre les voy a hablar por parábolas a ellos, acá como dice, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, si vemos esta palabra, también había un problema que tenían los fariseos, y era que ellos invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones. Y eso vamos a verlo en el mismo Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Estamos leyendo Marcos 7 ahora. A ver, Marcos, capítulo 7 y verso 9. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿A quién les dijo esto? Si leemos el capítulo mismo 7, verso 1, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. O sea, eran gente erudita. Para ser un escriba, un fariseo, normalmente casi todos eran eruditos. Eran nobles, de buena educación, de buena estirpe. O sea, tenían un buen conocimiento de las escrituras, de acuerdo a su entendimiento. Eran como Saulo de Tarso. Entonces a ellos le dice, porque versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, quiero subrayar eso, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, pues hacen muchas cosas que no deberían hacer. Y ahí les dice en el versículo 9, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios son las escrituras. Por eso pusimos el título que iba a poner, el opcional, era podemos negociar la especulación, pero no podemos negociar las escrituras. Y cuando hablamos de especulación, hablamos de esos pasajes oscuros que no se entienden, porque si decimos esto, contradice un poco de esto, y si decimos lo otro, esto está de acuerdo, pero por allá hay otro versículo que no está claro. Pero tenemos que enseñar en base a los fundamentos. Bueno, el fundamento único es Jesucristo. De ahí cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, lo que estoy diciendo es que la base, el fundamento es la piedra angular que es Jesucristo. Nosotros somos el edificio de Dios, labranza de Dios, como piedras vivas somos edificados, creciendo en el conocimiento del Señor a través de la revelación de Dios, de la persona, de la gloria, de su majestad. A través del conocimiento de Dios llegamos a esa plenitud y vamos siendo edificados como un edificio vivo, como piedras vivas, dice la palabra de Dios, en el conocimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto. Entonces, tengo que pedir disculpas. Tengo que reconocer que mi interpretación, por ejemplo, acerca del milenio no estaba como lo tenía que. A ver, vamos a decir, no me estoy justificando. Pido disculpas porque de oídas había oído, pero pues ahora mis ojos te ven más claramente. Se han pasado los años, tanta investigación, tanta meditación y la búsqueda del Señor cada día para que nos enseñe todas las cosas, para que nos guíe a toda la verdad, para que nos haga recordar y entender lo que Él dijo a través de su espíritu. Entonces hemos llegado a la conclusión que, wow, estábamos un poquito
un poquito interpretando las cosas alegóricamente, especulando. Entonces vamos a negociar la especulación, pero no vamos a negociar las escrituras y por eso estamos aquí. Así que esta es una introducción y quiero terminar para hacerlos pensar un poco, ¿no? ¿Por qué hablando del milenio? Porque esto va a ser una serie de muchas enseñanzas absolutamente con las escrituras, como siempre, pero pues una de las cosas para que vayan pensando es una pregunta que me hice, ¿no? ¿Por qué el Señor tendría que regir a las naciones con vara de hierro? Si ya empieza la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva, en Apocalipsis 2:27, Apocalipsis 12, del versículo 3 al 5. O sea, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué el Señor tendría que regir a las naciones con vara de hierro? Entonces, si vemos ahí el capítulo 2, dice el versículo 27, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. O sea que esto le está diciendo a quién, a las 7 iglesias de Asia, ¿no? Escribe a las iglesias de Asia y específicamente esto se lo dice a la iglesia de Tiatira. O sea que en esta nueva temporada, digamos yo, de este ministerio en honor a la verdad, vamos justamente a honrar la verdad aún más todavía. O sea, para los que nos conocen, quiero decirles que de aquí para adelante va a haber un desafío porque siento que Dios nos está demandando más fe. ¿Pero fe en qué? Alguno dirá, fe en su palabra, o sea, nada más. Yo no estoy hablando de que vamos a inventar una idea que se nos ocurre o vamos a especular aquí, especular allá. Eso es justamente lo que estoy hablando. No vamos a especular más. O sea, queremos no especular, sino queremos creerle de todo nuestro corazón lo que él dijo. O sea, esa es ahora más o menos la posición de este hombre, de este ministerio en honor a la verdad. Y quiero que ustedes vayan a la escritura misma. Por eso estamos poniendo la escritura, estamos viendo el contexto de las cosas, estamos diciendo el mensaje que el Señor Jesucristo, por ejemplo, empezamos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a quienes a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, con nombre propio, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, Juan pues ha dado testimonio de la palabra de Dios, ha profetizado y también ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, podemos seguir leyendo, pero vamos a continuar con lo que estamos hablando de la pregunta, ¿por qué el Señor tendría que regir a las naciones con vara de hierro? Otro versículo está en Apocalipsis capítulo 12. Ustedes saben, aparece otra señal en el cielo, un dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos, su cabeza 7 diademas, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, cuando leemos estas palabras y luego pues hemos hablado de todo esto en las enseñanzas y vemos lo que es, el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada a la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, aquí lo que estamos viendo es justamente lo que está diciendo la escritura. Hemos enseñado acerca de esto, pero que con el tiempo la luz se hace cada vez, como se dice, más perfecta. El conocimiento del Señor
es como la luz de la aurora que va en aumento, dice la palabra de Dios, hasta que el día es perfecto. O sea, cuando empezamos este ministerio, hace unos años atrás, de 2015, ¿cuántos años van ya? 8. Era una luz que empezó en la aurora, pero que conforme a las escrituras el Señor va dando más entendimiento. Es más, Pablo siempre oraba para que la iglesia, sus ojos de su entendimiento sean alumbrados, que respiran, que reciban espíritu, revelación y entendimiento en el conocimiento. O sea, todo era, en las oraciones de Pablo, todo tenía que ver con eso, con el conocimiento de Dios, para que la luz de la gloria de Cristo los alumbre, etcétera. Entonces vamos a empezar ya de una vez con la enseñanza y vamos al libro de Ezequiel. En Ezequiel vamos a entender que Dios mismo creó o instituyó, a ver, Dios mío, instituyó un término a usarse. ¿Por qué? Porque él estaba cansado. Justamente invalidáis las escrituras, los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces vamos a ir a Ezequiel y vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 12. ¿Qué pasó en ese tiempo? Entonces, estamos hablando versículo 11, quiero leer algo que me impactó cuando lo leí. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con ustedes, partiréis al desierto en cautividad. O sea, yo soy vuestra señal, o sea, yo se los estoy diciendo, Dios mismo. Entonces, en el capítulo 12, en el versículo 21, dice, vino a mí palabra del Señor, diciendo, o sea que aquí, conforme a Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en este caso por Ezequiel, dice el Señor mismo, hijo de hombre, y se hace la pregunta, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Háganme el favor, ¿cuál es ese refrán que ustedes tienen? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Me parece que en Santiago o en Pedro creo que dice, estos son burladores en los últimos tiempos. Me parece que es Pedro. A ver. Según de Pedro. Dice, capítulo 3, verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. O sea que estos ignoran pues que Dios es bien paciente y misericordioso. Pero el punto está que este dicho es antiguo. Dios se cansó en Ezequiel y le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis ustedes aquí en Israel? Que dice, 2 puntos, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Versículo 23, diles por tanto, así ha dicho el Señor Dios, haré cesar. O sea, haré cesar, esa palabra es acabaré ese tema, voy a cancelar y terminar, haré cesar, haré que eso no pase más.
O sea, la gente que está diciendo, ¿dónde está? Esto se prolonga, ¿cuándo va a ser? Dios dice, voy a acabar con eso. Voy a acabar. Haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, ¿qué cosa? Y le dice, ¿qué es lo que le vas a decir? Diles pues, se ha acercado. Y esta palabra acercado en el hebreo aquí es la palabra 71, para el que quiera estudiarla en la concordancia Strong, es la palabra karab, que significa, me gusta digamos, la forma como se dice en inglés, at hand. Está at hand o está a la mano. Eso es lo que significa se ha acercado. Se ha acercado, está a la mano, está cerca. Dile, se ha acercado. Se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, o sea, vana o hueca, que no se cumple, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. O sea, la profecías de lisonjeros, Dios dice, haré cesar todo eso. Porque yo, el Señor, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Porque yo, el Señor, versículo 25, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. O sea, haré cesar ese dicho que dice acá, se van prolongando los días. O sea, ¿cuándo será? ¿Esto cuándo será? Entonces, eso va a cesar. Porque hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, y esto es importante, en vuestros días les dijo, en vuestros días, en vuestros días. Repito, se ha acercado fue el término que Dios mismo instituyó y creó para poner fin al proverbio popular en Israel en el primer siglo. La gente sabía esto también. Entonces, vamos a continuar, leer hasta el versículo 28. Dice, voy a repetir, porque yo, el Señor, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré. O sea, en vuestros días hablaré y la cumpliré, dice el Señor Dios. Y vino a mi palabra el Señor diciendo, hijo de hombre, aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho el Señor Dios, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor Dios. O sea, esto me impresionó mucho. Y el punto es de que los fariseos, los escribas y los saduceos, Saulo de Tarso conocía la Torá de memoria. Para haber estudiado a los pies de Gamaliel era requisito. O sea, esta escritura se la conocían de memoria. Por eso es que, vamos a ver, por eso es que, ¿dónde está ese versículo dónde está? Que tenía problemas. A ver. Un versículo que quiero buscarlo. Está en, vamos a ver si me acuerdo de memoria, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3.
Por eso es que estos eruditos, estos judíos, en el primer siglo, conocían la palabra de los profetas. Muy bien la conocían. Una vez le preguntaron al Señor, mejor dicho, el Señor les cayó la boca y no le preguntaron más. Cuando el Señor le dijo, hey, está escrito, ¿cómo pues David le dice al Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a todos tus enemigos postrados de sus pies? Entonces, si él es hijo, entonces, ¿cómo le llama Señor? O sea, y dice que se quedaron mudos y no sabían qué contestar, y de ahí no le volvieron a preguntar nada más. ¿Por qué? Porque con una escritura que les cita, ellos la conocen y se quedaron bloqueados. Entonces, tengo que reconocer que estos judíos, fariseos, saduceos, escribas, con el que el Señor tuvo muchos problemas, conocían la escritura. Pero el Señor les dijo, ustedes invalidan la escritura por vuestra tradición. Entonces, ellos conocían, y por eso que cuando Juan, estamos en Mateo 3, cuando Juan dice, en aquellos días vino predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado, porque, o sea, yo no voy a inventar ni especular. Era un hombre vestido, como se dice, no con ropa espléndida, con una cinta de cuero, de pieles. O sea, era un hombre solamente con barba, pelo largo, no iba a la peluquería, no tenía un spa. Entonces, era un hombre del desierto. Y se le conoció porque, ¿qué predica? ¿Quién es ese loco que habla? ¿Qué es lo que dice? Y lo que decía, lo que decía, lo que decía es justamente el tiempo se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es todo lo que decía. En su primera impresión a la gente que estaba ahí, eso es lo que le decía. ¿Por qué decía eso? Justamente por Ezequiel, capítulo 12, del 21 al 28, por esto. Entonces, ellos sabían que esa palabra que era, como lo hemos leído acá, karab, pero que pues en el griego es otra palabra, lógicamente, es la palabra ejizó, pero vamos a ir ahí. Cuando él predica diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es el que el profeta Isaías, de quien habló cuando dijo voz del que clama en el desierto. O sea, se dan cuenta, el profeta Isaías citó a Juan. Entonces Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, y salía a él, porque si el reino de los cielos, o sea, Dios se ha acercado, entonces dijeron, wow, o sea, esto se va a cumplir. Esto es en nuestro tiempo, entonces, de acuerdo a Ezequiel. O sea, estamos usando Biblia. No estamos aquí especulando. Por eso que salían a él. Imagínense la gente cómoda en sus casas, en la ciudad, en su trabajo, en su jardín, en sus cosas. Y tenían que salir a un hombre vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero y un tipo que parecía un loco. Literalmente. No come ni bebe, no participa en las cosas sociales. Era uno de esos que está medio loco. ¿Qué mensaje tenía para que la gente salía de su ciudad, de su comodidad, e iba hasta el desierto? Salía a él Jerusalén. Dios mío, eso es bastante. Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Por qué sería? Porque el pueblo de Israel, los judíos sabían muy bien ese dicho que Dios este término que Dios estableció, este término se ha acercado, es el término que Dios mismo prácticamente instituyó
para poner fin, para hacer cesar ese proverbio popular en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Entonces, fíjense lo que dice acá. Toda Jerusalén, o sea, bueno, no dice toda, dice toda Judea, dice, pero Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Si uno, yo he leído esto tantas veces, pero me he quedado impresionado al volverla a leer en este nuevo season, en una nueva temporada de Dios, de ponerme columnas firmes para seguir edificando sobre el único fundamento que es Jesucristo como Señor y Dios. Pero para seguir edificando, pues necesito columnas. Yo no puedo poner pues un segundo piso con 2 columnas. Por lo menos necesito 3 columnas, hacer un triángulo y puedo tener una base. Necesito 4 columnas, 3 columnas mínimo, 6 columnas, 7, 8, o sea, lo que sea necesario. Pero yo no puedo edificar más arriba, ¿no? Entonces sí, hemos cometido el error de querer levantar algo con 2 columnas, probablemente. Eso es verdad. Por eso que estamos haciendo esto. Y estamos corrigiendo y lo estoy haciendo en la presencia del Señor. Él lo sabe porque esto fue diseño de Él. Pero estamos, o sea, la diferencia de antes y después es que ahora vamos a ser más bíblicos todavía, vamos a tener más fe en creer lo que Él dijo, sus sanas palabras, y vamos a tener que verdaderamente volver a ese momento de creerle con todo nuestro corazón y rechazar todo aquello de que es tradición evangélica cristiana, lo que se ha enseñado en las iglesias por todo tiempo. O sea, no está fácil, porque vamos a ver, y estoy dando el ejemplo claro. Entonces imagina a un hombre en el desierto donde salía Jerusalén, toda Judea, al desierto para escucharlo decir, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos. Y wow, entonces ¿qué pasaba? Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, entre tanta gente que llegaba de Jerusalén, de Judea, de las provincias alrededor, o sea, también llegaban ¿quiénes? Al ver a él, ¿cuántos? Muchos. Voy a subrayarlo para tenerlo yo aquí. Muchos de los fariseos y de los saduceos, con más razón ellos venían, claro que sí. Ellos conocían el término que Dios instituyó y que sabían que Dios iba a cancelar ese término de que no, que el reino de Dios, eso conocerá. No. Cuando ellos escucharon eso, bueno, vinieron muchos de los fariseos y de los saduceos a su bautismo. Ellos dijo, no, vamos. Y cuando Juan los vio, les dijo, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, estos pensaban, no, o sea, Dios dijo lo que dijo en Ezequiel y bueno, es mejor que vayamos y cumplamos. ¿Qué les importó el mensaje verdadero del evangelio? Arrepentíos para el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu de Dios para que tengas el poder y la fuerza de vivir en santidad, porque sin ella no vas a ver a Dios. Entonces, ¿qué les importó eso a los fariseos? Por eso que Juan les toca el tema de que pues yo bautizo en agua, pero viene otro que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, y con fuego también, o sea, fuego del que quema, no del Espíritu Santo, ay, que siento calor, no. Está hablando, su aventador en su mano está y limpiará su era, está hablando de destrucción. Entonces, cuando el Señor dijo lo que dijo en su palabra, tenemos que ahora Dios nos demanda más fe porque al que tiene se le va a dar más. Entonces, si Dios te da, te va a dar más, pero al darte más, wow, la responsabilidad es mayor. La fe que te demanda es mayor. Entonces todo es, créeme, todo es más demandante. Por eso que a veces es mejor que el que ignora, ignore. Entonces desde ahora todas las personas que no pueden y no van a poder manejar, digerir
todo lo que vamos a estar enseñando. Desde ahora les digo, pues, si quieren seguir felices, porque todo lo que vamos a estar hablando, desde ahora se los digo, no tiene que ver con la salvación de vuestras almas. Ejemplo, se lo digo hace unos minutos cuando estábamos hablando de lo que dice Apocalipsis, de que cuando Dios va a regir con su pueblo, o sea, los santos van a reinar con Cristo en un reino. Entonces, ¿por qué tendríamos que, o por qué el Señor tendría, mejor dicho, por qué el Señor tendría que regir a las naciones con vara de hierro? ¿Por qué? Porque pues las naciones no iban a estar, vamos a decir, renovadas por el Espíritu Santo. Iba a haber igual libre albedrío, iba a haber rebelión, iba a haber muerte, iba a haber todo lo que hay. Entonces la diferencia es que el reino de los cielos, el reino de Él ya no iba a estar, o mejor dicho, su presencia no iba a estar en un templo hecho en manos, sino que iba a pasar una nueva etapa donde su presencia iba a estar en el nuevo templo, que es el corazón y dentro de los santos, dentro de los hijos de Dios. Entonces, esto es lo que quería enseñar. Al ver que muchos de los fariseos de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún a estas piedras, y ya también el hacha está puesta. Ya también, o sea, ya. El hacha está puesta a la raíz de todos de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Y ahí sigue diciendo: yo a la verdad os bautismo en agua para arrepentimiento, es el mensaje. Entonces, continuando con lo que estamos hablando, vamos a continuar aquí. Bueno, vamos a borrar esto aquí. Entonces, esta palabra en Mateo, capítulo 3, que acabamos de leer, 3:1, que dice, perdón, el 2, 3:2, se ha acercado, es la palabra esa especial, que en el griego koiné, el griego antiguo, que hablaba en todo el Imperio Romano también, es la palabra 1448, que es la palabra egizo. Egizo, a ver, sí. Egizo, que es la misma palabra en el hebreo que era karab, es la misma palabra. Entonces, esta palabra egizo, que en hebreo es karab, la que Dios habló en Ezequiel, es una palabra que se va repitiendo muchas veces. Y vamos a dar solo unos cuantos ejemplos. Ya hablamos de que Jesús mismo en capítulo 4, siguiente capítulo, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. O sea, ¿cuál era el mensaje que él decía? Él no hablaba de, wow, unos tremendos mensajes cristianos evangelistas. No. O sea, si leemos, si somos honestos con lo que estamos leyendo a la letra de la palabra, desde entonces, o sea, si vamos a la línea del tiempo, vamos a decir acá, su nacimiento, Jesús,
el hijo del carpintero, según se creía, empieza acá y en su vida llega un momento, ustedes saben, a los 12 años, y llega un momento que empieza aquí con un tema, con una predicación, con un mensaje. Arrepiéntanse por una razón, porque voy a cumplir lo que estoy hablando en vuestro tiempo, según Ezequiel capítulo 12. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. Entonces, si seguimos con esa misma línea, vamos a dar unos cuantos versículos para ya ir cerrando esta enseñanza, porque acá lo que queremos ser absolutamente contextuales y bíblicos y exegéticos. Entonces, en primera de Juan, vamos a leer los pasajes que tenemos acá. Primera de Juan 4:7. Perdón, primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Voy a apuntarlos aquí. Primera de Pedro 4:7. Voy a ahorrar tiempo y voy a escribir una P ahí para que los que están escuchando se acerquen. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Así que listo. El fin, sed pues sobrios y velad. ¿A quién le dice esto? Si vamos a capítulo 1, esta carta se le escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, que es la parte de Turquía, Asia y Bitinia. Prácticamente está hablando de Turquía, Galacia, por la zona de Francia. Está hablando de Europa, el Oriente, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice acá? Versículo 7 del capítulo 4. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿A quién le dice esto? Lo acabamos de leer. Ahora, ¿podemos aplicarlo para nuestras vidas? Por supuesto que sí. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Del 29 al 31. Primera de Corintios 7, 29 al 31. Dice, vamos a leer desde el versículo 29. Primera de Corintios 7. Ok. Primera de Corintios 7 del 29 al 31. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Esa palabra corto es acortado. Es la palabra griega sustelo. El tiempo ha sido acortado. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Entonces, lógicamente, pues cuando yo enseñaba a predicar algunas veces, hermanos, estamos viviendo en unos tiempos que sí, de consagración. Así que los que ya están medio pasaditos de la edad y todo, ya quédate tranquilo, sirve al Señor, que eso va a ser mejor para tu eternidad, y eso lo hemos enseñado. Pero si vamos a ser honestos con la verdad misma, esta carta fue dirigida por Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, nosotros también invocamos, también es para nosotros. Sí, es verdad. Es la palabra de Dios, es eterna y es para siempre. Gloria a Dios. Pero estamos hablando de lo que está escrito, a quién fue escrito. Y les dice, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraren, los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyeren. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo pasa. O sea, la razón es que el tiempo es corto. ¿Por qué? Porque el mundo pasa.
Y dice, seguimos, Santiago, capítulo 5, el libro de Santiago, capítulo 5. ¿A quién escribe Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. Pero ¿qué tanto pasa en el tiempo de los apóstoles? Pues había una persecución brutal. Había un emperador, especialmente que lo estoy estudiando, estamos estudiando mucho, hermanos, de lo que nos han contado, pero estamos dependiendo absolutamente del Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad, porque toda la historia la hicieron prácticamente dos tipos, y le voy adelantando. Uno se llamaba Scaliger, y el otro se llamaba Petavius. Este jesuita mejoró todo lo que este hizo. Este era un cronólogo. Este era un jesuita. Y los dos hicieron toda la historia y el orden cronológico de todo lo que se enseña hasta el día de hoy en todas partes. De eso vamos a hablar en algún momento, pero ahora mismo quiero concentrarme en esta base, en estas columnas que estamos aquí poniendo. Santiago capítulo 5, versos 8 y 9 dice: tened también vosotros, ¿a quiénes? Pues las 12 tribus que estaban esparcidas. A toda esa gente que estaba buscando, pues, protegerse para que no los maten al Coliseo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dice el versículo 8, ustedes tengan también paciencia, firmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea que si el apóstol Santiago, lleno de amor, lleno del Espíritu Santo, les dice lo que les dice a estos hermanos que están siendo perseguidos, yo no creo que él les haya dicho adrede que afirmen sus corazones, se preparen, porque la venida del Señor está cerca. O sea, yo no creo que haya tenido ese corazón falso para decirles una mentira. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez, que yo sepa, el único juez, el único rey de reyes, señor de señores, es el Señor Jesucristo. He aquí el juez está delante de la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. O sea, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Vamos a ver. ¿Qué dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Esa palabra griega último es eschatos o escatos, que significa postreros o extremos. Son los tiempos extremos. Ya casi ahí. Entonces estamos hablando de que cuando los discípulos, el Señor, decía lo que decía, ellos estaban diciendo lo que ellos pensaban. Y no sé si avanzar un poco más de esto, pero yo creo que lo voy a dejar ahí, porque tengo muchos versículos para hablar, porque esto va a ser una serie de muchas enseñanzas. Pero voy a poner 2 o 3 más. Mateo capítulo 24, versos 33 y 34. Dice, así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. O sea, lo mismo. El juez está detrás de la puerta, ahí, delante de ahí. Entonces, así también ustedes, ¿quiénes son ustedes? Porque eso es lo que queremos, la verdad es cuando
el Señor Jesús salió del templo, dice, se acercaron sus discípulos diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del aión, del fin de la era, del fin de un periodo de tiempo? O sea, esa palabra, cuando dice, bueno, ¿ves estas piedras, este templo hermoso? No quedará ni una piedra, todo será destruido. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de estas cosas? Y del fin del aión, o sea, y del fin de este periodo. Esa es la palabra griega, de esta edad, de esta era. Y entonces a los discípulos les dice, así que también ustedes, quiero que se visualicen allí con el Señor, que ustedes remonten ese momento y estén escuchándolo al Señor diciéndole esto, porque les acaba de decir que el templo de Jerusalén va a ser totalmente destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra, Jerusalén va a ser destruida y hollada. Entonces ese muro de las lamentaciones que está en esa tierra allá por Palestina, pues absolutamente eso no es lo original. Ya para empezar por ahí bien rápido. Así que todos esos que están lloriqueando con una cosa redonda acá, ya vamos a explicar de dónde apareció eso. O sea, ¿qué es ese gorrito circular encima de la cabeza? Y por el Espíritu Santo, una madrugada, el Señor durmiendo me reveló, pues me mostró una multitud de esos que eligen al supuesto vicario y que tiene unas copitas así, no sé cómo le llaman, que son de color moradas, así, medias violetas, medias rojizas. Y el Señor me muestra, a mí vamos a decir centenas, o sea, centenas de esos así. Y el Señor me revela, eso es exactamente lo que representa la gloria o la aureola que en las pinturas y en el arte bizantino, que duró por el arte del Imperio Bizantino, que pues conforme a la historia duró 1000 años, tenían esa aureola, los santos, y hay un montón de pruebas arqueológicas de esos cuadros. Y el Señor me revela en sueño, prácticamente estaba soñando, me despierto y me da esa visión en el sueño. Y me dice, eso es una mentira de algo que no es real, que se la inventaron. O sea, ellos se creen que son la iglesia única, y yo lo he dicho muchas veces, esa iglesia romana nunca fue iglesia que Jesucristo ni un solo día, y me mantengo en esa línea, pero sí usurparon todo. Hasta el día de hoy lo usurparon. Entonces, pegándonos a lo que estoy aquí hablando, esta palabra se lo dijo a sus discípulos en ese tiempo, y yo no creo que el Señor tenía corazón para engañarlos. O sea, que eso es lo que estoy creyendo, que el Señor con esta palabra nos habla a nosotros también, claro que sí, pero que yo vaya a pensar que a sus discípulos Él los engañó, que Dios me perdone porque yo no pensé nunca eso, pero prácticamente yo estaba especulando mi interpretación. No lo estoy haciendo, no lo quiero hacer más. Entonces en Marcos capítulo 9, y acuérdense lo que dijimos al principio. A la gente le hablaba por parábolas, en alegorías, y sin parábolas no les hablaba, pero a sus discípulos en particular les declaraba todo. Tengan presente eso. En particular a sus cercanos, a sus discípulos, les declaraba todo. Y aquí que yo sepa, está hablando a sus discípulos en el Monte de los Olivos, vinieron a él, estaban ahí, me parece que Juan, Pedro, Andrés y Jacobo, los 4 con nombres propios, se los dijo claro. ¿Yo por qué voy a tener que pensar otra cosa? Verso 9 de, ¿dónde estamos? De Marcos, capítulo 9, verso 1 dice, así también le dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces yo leía esto y lógicamente
Yo pequé de ignorante, ¿sí? 6 días, porque yo digo como, pero Señor, tú dijiste lo que dijiste. Hay algunos de los que están aquí, no todos, pero hay algunos que no gustarán de muerte. Y les aseguro que he ido a las palabras exactas de lo que significa y no hay otra manera de interpretarlo. Gustarán, o sea, van a probar al Thanatos, van a probar la muerte, o sea, van a morirse. O no, que no van a morir, van a dormir. O llámalo como quieran, querido pueblo de Dios, pero eso ya es especular. Porque lo que él dijo está claro. Hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces yo, ¿cómo lo interpretaba? ¿Pero cómo es esto? Ah, no, pues aquí debe ser 6 días después. Jesús tomó a Jacobo, Juan y los llevó aparte y se transfiguró delante de ellos. Gloria a Dios. Vieron sus vestidos blancos, resplandecientes. Elías y Moisés vinieron. No, pues ahí está. Eso tiene que ser. Tiene que ser. Entonces, cuando yo veo esto y digo, Dios mío, sí, es verdad. Sí, pero como que esas son las cosas que dijimos al principio. Podemos negociar la especulación, pero no podemos negociar la palabra que habló el Señor. O sea, él dijo lo que dijo. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 26, verso 63. Ya este es otro tema, ya no estaba con sus discípulos, estaba con nada menos con el sumo sacerdote Caifás. Y dice, cuando le dicen, no respondes nada, más Jesús callaba. Estoy leyendo, esto es muy importante, a ver, Mateo, estamos aquí, Marcos 9:1 y Mateo, estamos en el 26, capítulo 26, estamos leyendo versículo 63 y 64, para que quede registrado. Marcos 1, Mateo. ¿Qué dice? Sí, porque yo decía, Dios mío, no, pues 6 días después ahí viniste con poder. Bueno, estaba ahí, pero viniste. Ok, bueno, eso debe ser. Entonces, Mateo 26 me destrozó mi especulación. Porque pues uno quiere aferrarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que él habló. ¿Qué dice él? Jesús le dijo 2 puntos. Tú lo has dicho. Porque el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente. Imagínense quién le habla a quién. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo 2 puntos. Tú lo has dicho. Y además te voy a decir algo. O sea, se dan cuenta que no era a sus discípulos que en particular le declaraba todo. Ya es una manera diferente de hablarle. Tú lo has dicho. Porque pues el Señor tenía que cumplir lo que dijimos al principio. Se ha acercado. Él va a terminar y cancelar el dicho de los israelitas de que se... No. Cuando yo diga y lo que está predicando y se escuchó en toda Judea, Samaria, Jordán, en Capernaum y toda la tierra, lo mismo que Juan, el reino de los cielos se ha acercado, es porque eso es lo que es. Y entonces, no se crea que Caifás con muchísima más razón conocía las escrituras absolutamente. Entonces, llegó un momento que esa palabra que él sabe de Dios, que Dios prometió que iba a terminar ese dicho popular y esa, ¿cómo se dice? Ese proverbio popular en la tierra de Israel, instituyó ese término y él lo sabía. Entonces no se aguantó más y no se arriesgó, sino que fue por eso que el Señor le habló, porque pues con Pilato el Señor se quedaba callado, enmudecido, callado como un cordero. El asunto aquí que aquí no puede callarse, porque el hombre, el sumo sacerdote que legalmente pues le correspondía, te conjuro por el Dios viviente que me digas la verdad. ¿Tú te imaginas que el Señor se quede callado? No podía. Entonces le digo,
Tú lo has dicho y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo interpreto esto? Tengo que acomodar un montón, hacer malabares para interpretar esto. Y les digo a todos los que me escuchan los cuatro vientos, ustedes pueden hacer y son libres de interpretar como ustedes quieran, pero yo no me atrevo más a contradecir lo que él dijo. Y miren, cuando él muere, resucita, miren lo que dice el Lucas Amado, que escribió en orden cronológico el Evangelio de Lucas, y luego el libro de los Hechos, capítulo 1. Fíjense lo que dice. Hechos, capítulo 1, bien famoso, ¿cómo se dice? Estamos hablando, leímos Mateo, estamos en Hechos, capítulo 1. ¿Dónde está? Podemos leer desde el 9 al 11. Del 9 al 11. ¿Qué dice? Habiendo dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Pues el Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, estoy leyendo el 6, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber el Cronos y el Cairo, los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido, porque el Señor dijo del día y la hora nadie sabe, ¿cierto? Entonces, pues imagínense, le preguntaron, en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos, pero ¿saben qué? Van a recibir poder. Van a recibir poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Van a tener poder. El Señor dijo, Jerusalén será destruida, se acabó el templo de manos, hay un nuevo pacto, ahora el templo son ustedes. Y ustedes van a ir hasta lo último de la tierra. Van a tener mi poder, van a evangelizar y van a establecer el reino de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, cuando yo leo esto, y pues yo no quiero decir la palabra desafío, los reto, les animo, no sé. ¿Creen esto? Quien quiera que me esté escuchando, ¿ustedes creen que una nube que le ocultó, o sea, dice, fue alzado y le recibió una nube, fue alzado, o sea, imaginen una levitación, alzado y una nube justo estaba y le recibió la nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo cómo se va, se quedaron ahí pues no sé cuánto rato, definitivamente se quedaron hasta perderlo de vista seguramente. Y después que lo perdieron de vista, seguramente aquí se pusieron junto a ellos dos varones, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Cuánto rato se han quedado? Que Dios tuvo que enviar un par de ángeles, dos varones. Y le dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, yo voy a quedarme ahí. Es mucho. Ahí les he enseñado una más todavía. Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Hablando de lo mismo. He aquí que viene con las nubes. ¿Por qué voy a hablar de fuera de contexto? No, esto es lo mismo. He aquí que viene con las nubes. ¿A quién se lo dice? Pues se lo dice a Juan, a su siervo, por medio de su ángel,
de las cosas que tienen que suceder pronto. ¿Qué cosas tienen que suceder pronto? De acuerdo a Apocalipsis 1, versículo, a ver, ¿dónde está? El tiempo está cerca, capítulo 1, verso 3, y vuelve a decir lo mismo el capítulo 1, verso 1, las cosas que deben suceder pronto. Verso 3, el tiempo está cerca. Verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, esto es lo que me retó, esto es lo que me desafió, porque tanto pues uno quiere conocer más al Señor, uno se dispone en la presencia del Señor a que su espíritu nos guíe, escudriñamos, no solamente leemos, escudriñamos, meditamos, oramos en la palabra y vemos todo lo que estamos enseñando acá y digo, Dios mío, pero ¿yo creo esto? ¿Yo creo esto? Pregúntate ¿tú crees realmente esto? Ahí está. ¿Tú crees eso? Que el Señor Jesucristo en su revelación le dijo a cualquiera que añade o quite lo que yo estoy diciendo, que vengo pronto, el tiempo está cerca y lo verán los que lo traspasaron. O sea, yo dije, Señor, Dios mío, perdóname, pues fui un ignorante, pequé de ignorancia, sí, me arrepiento. No fue intencional y quiero ser más literal a lo que tú dijiste. Simplemente con eso, esto es una introducción a una serie de enseñanzas en esta temporada de muchas cosas que así como la tierra plana, ¿no? Y voy a sacar esto de aquí para poder enseñarles. Esto personalmente, y mis manos hicieron este original al óleo. Ahí tengo la foto de cómo empecé y cómo terminó, puse mi firma aquí. Pero para los que conocen, un poquito de lo que sería la tierra, cuando Dios nos entregó esta revelación absolutamente bíblica, 100 versículos bíblicos probando esto, y les recomiendo a todos, en honor a la verdad, mira que nadie los engañe, video número 34 me parece. Mira que no, esa verdad engendró a muchísimos hijos de Dios en todas las naciones. Bueno, no en todas, pero en muchas naciones, porque también tengo que ser específico. Entonces, pero esto que estoy enseñando aquí, se ha acercado, ese término que Dios dije, voy a hacer cesar, voy a cancelar, y dijo no más en Israel. O sea, entonces por eso que Juan el Bautista, el Señor Jesús, sabían todo, porque sabían esto. Entonces, cuando el Señor habló lo que habló a la gente de su tiempo, y le dijo el versículo 34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué? Dios mío, entonces todo lo que estamos enseñando, todo lo del milenio y todo, bueno, les doy buenas noticias. Número 1, nuestra salvación sigue en pie. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia absolutamente, pero para ir adelantándolo no tenemos que confundir el aión con la tierra o el cosmos. Entonces el aión es una cosa, el cosmos, lo que le llama el mundo, es otra cosa, y pues la tierra que Dios creó es otra cosa. Entonces cuando tenemos que escudriñar la escritura y buscar la verdad en lo íntimo, cuando nos aferramos a lo que Él dijo, todo calza, los rompecabezas entran perfectos, pero eso sí les adelanto, hay muchos que se van a escandalizar, muchos que van a tropezar, muchos que no lo van a entender y no puedo hacer nada, no puedo ir en contra de la verdad misma. Entonces, la verdad misma liberta, pero la verdad misma se defiende por sí misma. No necesito yo, si tú sigues creyendo que estás girando a 1600 kilómetros por hora y que los océanos se curvan por la gravedad, no puedo hacer nada por ti.
que las aguas de arriba y las aguas de abajo, pues Dios prácticamente en el diluvio, ¡fum!, las 7 arugas del cielo cayeron agua y lógicamente esto se puso a un nivel plano. El agua no se curva, siempre está a nivel, por eso se llama el nivel del mar. O sea, por eso dice el planeta, esa palabra planeta, es la palabra griega original, es estrella errante. Entonces hay muchas cosas para aprender y con esto yo me despido. Esto fue En Honor a la Verdad. Bendiciones.